se planteó un plan antiinflacionario. Una propuesta que sigue aún en análisis porque algunos aspectos no quedan cuadrados muy bien y hay quienes incluso han cuestionado si en realidad esto será la forma más fácil de salir adelante ante esta situación. Para conocer si esto tendrá resultados, si esa estrategia puede tener los resultados esperados y sobre todo el corto plazo, porque esto tal vez ya no puede esperar, sumamos a la conversación a la doctora Leticia Armenta Freire, quien es profesora investigadora del TEC de Monterrey, a quien le agradezco que esté aquí con nosotros, y preguntarle justamente, doctora, primero su impresión de este plan antiinflacionario, si es una buena vía lo que propone el gobierno federal, hasta dónde les puede alcanzar, sobre todo en esta búsqueda de hacer frente a la inflación. Bueno, primero que nada tendríamos que decir que es un plan novedoso para esta administración, sin embargo, es algo que hemos aprovechado en el pasado, pues ya tiene muchos años, sexenios anteriores, en donde se hace un convenio precisamente, en este caso con los empresarios, para que favorezcan una baja del precio. Sin embargo, la parte aquí novedosa es que se eligió solamente una parte de los productos, es decir, aquellos productos que forman parte de la canasta básica y dentro de ellos solamente 27 productos. Ya desde la misma selección tenemos que considerar que nuestra canasta de precios con la que se mide la inflación está muy cercana a los 300 productos genéricos y que lo que el gobierno ha pactado, los que ha elegido, solamente son 27. Eso nos da una idea, ¿verdad?, de que el impacto que va a tener este acuerdo, este pacto con productores, pues va a ser reducido porque está dejando de lado la mayor parte de los productos. ¿Cuál es la lógica para este programa que se está llevando a cabo? Favorecer a las personas de menor ingreso que están asociadas en su consumo precisamente a estos veintitantos productos. Entonces, podemos ver algún alivio en la inflación, pero no vamos a ver una solución para la inflación. En realidad, la inflación que estamos viviendo es una inflación que tiene que ver con una disrupción en la producción. Es decir, ha habido por la pandemia, por la falta de suministros internacionales, por diferentes elementos, pues un deterioro a nivel de la producción. Tendría que ser entonces allí apoyo a la producción para que los bienes y servicios que consumimos, los mexicanos en general, y vuelvo a insistir, estos productos que aparecen en la canasta que mide la inflación, en el Índice Nacional de Precios Consumidor, bueno, que fuesen precisamente de mayor producción. Al crecer la producción, definitivamente los precios veríamos que se moderarían, comenzarían a bajar y finalmente podríamos pensar en un mejor escenario. Ante ya lo que nos está comentando, doctor, entonces hace falta un análisis más amplio de cuáles son las vías posibles para hacerle frente a la inflación, porque incluso es hasta confuso para algunas personas quienes creen que lo que se está tratando de hacer es decir que los precios van a tener un costo muy fijo, pero ya algunas otras personas especialistas y gente productora nos ha dicho, en realidad lo que se busca es que no superen cierto precio. Hace falta entonces una exploración del tema económico del país para entender cuáles son las vías más asequibles para poder hacer frente a la inflación. Definitivamente sí se requiere un análisis más amplio y como mencionaba anteriormente, la inflación que hoy vivimos es una inflación que tiene que ver con una caída de la producción. En ese sentido, si me permite retomar justo la expresión, el análisis tendría que ir sobre esas cadenas de producción que han sido más dañadas y en ese sentido buscar la forma de apoyarlas para que crezca la producción. Realmente la solución tiene que ver
con este aspecto, que tengamos más productos, que en esta área en donde trabajan miles de personas generando bienes y servicios, bueno, pues entonces tuvieran mayor facilidad para ello. En realidad, el fenómeno de la inflación es bastante complejo, no es de una solución simple. La inflación nuestra en México es diferente a la inflación que se vive en otros lugares, por eso es que es necesario revisar a estos sectores, vuelvo a insistir, productivos, para entonces tener un mayor efecto. Por otro lado, también debemos decir, hay elementos que estamos recibiendo desde fuera, tal es el caso, por ejemplo, del trigo o de los combustibles, que a nivel internacional, igualmente por una caída de la producción, pues estamos observando mayores precios y eso difícilmente tendríamos los elementos para influir en el mundo. Entonces ahí tendríamos que buscar fórmulas distintas para paliar esos efectos. De la información y datos que yo estaba proporcionando antes de iniciar esta charla con usted, doctora, era estos ligeros puntos que disminuye la inflación, que es del 0.6%. ¿Qué factores influyen para que esto pueda pasar, para que veamos de repente estas breves o ligeras disminuciones en la medición que se va dando durante el año? Efectivamente, como le mencionaba, nuestra inflación en México es diferente a la inflación en el mundo y se destaca porque precisamente la inflación que estamos sufriendo ataca más desde la línea de los alimentos, que déjeme decirlo de paso, la canasta de los mexicanos, nosotros tenemos un gasto asociado a los alimentos que es un poquito mayor a la tercera parte. Andamos por ahí del 33, 34% de gasto justamente en alimentos. Por esa razón, vuelvo a insistir, cuando se dejan de producir o disminuye la producción en algún otro sector, y hay muchas razones en nuestro país, desde cuestiones que tienen que ver con la base productiva, los fertilizantes, el clima, ¿verdad? Todas esas cuestiones un poco naturales, hasta, ¿por qué no decirlo?, la seguridad también impacta a varios sectores en su producción. Hemos visto, por ejemplo, alzas muy elevadas a nivel del limón o del aguacate que tienen que ver más con este último factor. Entonces, una solución general pues va a atender a ciertos productos dentro de este universo de 300 bienes genéricos que integran precisamente el Índice Nacional de Precios Consumidor. Por eso es que una sola medida sería pues muy complicado que diera los resultados que nos gustaría ver. Doctora, le agradezco mucho esta explicación que nos brinda y sobre todo para entenderlo más. Me parece que es interesante que muchos vayan comprendiendo por qué a veces algunos productos pues ya están más caros que la quincena previa y en este pues no sería la excepción, salvo algunos que sí siguen a la alza. Muchísimas gracias por estos minutos que nos pudo brindar. Al contrario, muchas gracias. Muy buen día.